Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con mostrándole cómo se resuelven ejercicios con el objeto de tratar de lo que dijimos en la teoría de la práctica, pasarlo a la práctica, ¿sí? Yo les voy a compartir pantalla ahora para ver un ejercicio en MATCAT y después vamos a pasar de un ejercicio bien simple como este a un ejercicio un poco más, complejo. Entonces, vamos por partes. El condensador, vamos a ver un condensador horizontal por la carcasa, es decir, un condensador en donde está horizontal y por la carcasa se va a producir la condensación, ¿sí? Bien, el ejercicio original dice que hay 8.000, 80.000 libras horas de un vapor, ¿sí? Que es propanol, que tiene una presión de operación de 1 kilo, la presión de operación es de 1 kilogramo, la temperatura de entrada del fluido del agua está a 35 grados de entrada, bueno, le da el factor de ensuciamiento requerido, le da la caída de presión admisible para el propanol y para el agua, ¿sí? Bueno, estos son los datos de entrada. Acá hay que hacer una aclaración que supongo que se lo habrá dicho la ingeniera Brenda Ledesma, pero también se las hago yo para que quede totalmente claro. Como nosotros estamos hablando de siempre que hablamos de presión de operación, estamos hablando de presión, lo que se llama presión manométrica, es decir, lo que marca el manómetro. Lo que marca el manómetro, en realidad, el manómetro está tarado para que cuando la presión es la presión atmosférica normal, de cero, o sea, no hay circulación del fluido en la cañería, porque está a presión cero. Pero en realidad, la presión a ese valor es de una atmósfera, o sea, normalmente, ¿no? Dependiendo de la zona, pero normalmente. Entonces, cuando hablamos de presión manométrica, a la presión manométrica o presión de operación es la que se ve en el manómetro, le tengo que sumar necesariamente una atmósfera más. ¿Por qué? Porque de lo contrario no estoy contemplando el hecho de la presión manométrica y la presión atmosférica. Y acuérdense que si estamos hablando de un fluido que se condensa, no es lo mismo condensar a una atmósfera que condensar a 2 atmósferas. Entonces la presión y la temperatura va a cambiar en función de eso. Entonces, en condensado, en general en resto, en fluidos no es tan importante, fluidos líquidos, no es tan importante, pero en gases, y en el caso de vaporización y condensación, es sumamente importante saber la presión de operación. Y a esa presión de operación sumarle la presión atmosférica para que nos dé la presión real a la cual está sometido el sistema. Si no consideramos esa situación, a ver, el resultado va a ser incorrecto, y puede llegar a ser muy incorrecto dependiendo del caso, ¿sí? Entonces, ojo con eso, lo vuelvo a decir, o sea, una cosa, la presión manométrica es lo que marca el manómetro. Lo que marca el manómetro es la presión relativa respecto a la atmosférica, o sea que hay que sumarle una atmósfera que es la presión general normal de la atmósfera. En cambio, si le dicen que la presión absoluta es la presión total, esa sí tiene contemplada ya la presión atmosférica. Pero la presión manométrica, cuando le digan presión manométrica o presión de operación, le están diciendo en realidad que es la presión de observación. Y esa presión de observación hay que corregirla con una atmósfera. Dicho esta relación, esto es porque acá dice presión de operación y ustedes ven en la fórmula que le suman una atmósfera a la presión de operación. La presión de operación es 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, entonces le da 2 atmósferas prácticamente, ¿sí? Bien, estos son los datos de partida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dijimos en el teórico que teníamos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es, teniendo estos datos, empezar con lo primero, que es el cálculo de la temperatura de condensación. ¿Para qué? En este caso no hay otro dato más que viene un vapor para condensar, o un vapor saturado de propanol que hay que condensar. Eso es lo único que dice, o al menos no hay otro dato. Entonces yo tengo que saber a qué temperatura viene, y para eso, por eso es tan importante la presión, ¿sí?
Por eso es que esa presión está relacionada con la presión de vapor. ¿A qué temperatura la presión de vapor iguala a esta presión que yo calculé y corregí? ¿Está claro? Con eso yo puedo sacar la temperatura de vapor. Evidentemente yo me estoy basando en un ejercicio que acá está linkeado, las propiedades del propanol. ¿Para qué? Precisamente para rescatar. La ecuación de Antoine está hecha directamente en este archivo de propiedades de propanol. ¿Sí? Yo después se los voy a pasar, pero básicamente están todas las propiedades para que puedan tomar la condición al hacer la referencia, referenciarlo al archivo este de MATCAT con el archivo propio de propiedades. ¿Sí? Entonces, con esto yo saco los 389,825 la temperatura de condensación. ¿Sí? Yo parto de la temperatura de condensación, entonces al partir de la temperatura, yo ya tengo la temperatura de condensación, yo puedo calcular varias cosas. A partir de ahí puedo calcular, por ejemplo, la carga térmica. ¿Cómo va a ser la carga térmica? Acá yo tengo solamente un vapor que se condensa, por lo tanto, la carga, y se condensa totalmente, porque acá no me dice otra cosa, se condensa, es un vapor puro que se condensa. Normalmente las condensaciones suelen ser casi completas, en el caso de los vapores puros. Con lo cual, yo lo que voy a sacar va a ser, busco en tabla el H de condensación, o lo referencio buscándolo, en este caso está buscándolo de las propiedades, el H de vaporización del propanol, en función de la temperatura de vapor, por eso es tan importante esta temperatura, sacarla. Al tener esta temperatura puedo sacar el delta H de condensación. El delta H de condensación normalmente está expresado en, por ejemplo, kilojoule por kilomoles o por moles, con lo cual lo tengo que dividir por el peso molecular para poder expresar la función o el valor en función de kilojoules por kilogramo, por masa. O sea, el calor latente por unidad de masa. Con eso saco el calor total, ya que al tener el caudal, que lo tenía en los valores iniciales, multiplicado por el lambda, me da el calor total. Este es el calor que yo tengo que evacuar para poder generar la condensación total. Bien, sigamos entonces. ¿Qué puedo hacer a partir de eso? Yo tenía que la temperatura de entrada del agua, el refrigerante, vamos a calcular el refrigerante, es 35 grados. Yo tengo dos opciones, como dijimos, o defino la temperatura de salida y ya tengo el delta T, con lo cual MCP delta T, puedo calcular, tengo Q igual a MCP delta T, con lo cual, si yo defino la otra temperatura, o sea, tengo temperatura de entrada, temperatura de salida, yo podría perfectamente calcular el caudal. O puede ser que yo defino un caudal y calcule la temperatura de salida. Es lo mismo, dependiendo del dato. En este caso, se define una temperatura de salida, ¿sí? Que es 70 grados. Con esta temperatura de salida yo hago temperatura media para evaluar propiedades, la propiedad del CP, que también la traigo del archivo de referencia, y entonces el calor de condensación dividido el CP del agua, multiplicado por el delta T del agua, me va a dar el caudal. ¿Sí? Con esto yo ya sé cuánto caudal voy a tener que usar. Si se fijan, acá como corroboración, 80.000 libras, o sea 36.000 kilos, hora voy a tener que condensar de propanol, y lo voy a hacer, fíjense, con 161.800 kilos hora de condensación. O sea, 36 con 160. ¿Por qué? Y bueno, porque uno cambia de fase, o sea, transfiere calor latente, y otro transfiere calor sensible, y con 35 grados, o sea, un salto térmico muy grande, ¿sí? Para un elemento de refrigeración es bastante grande. Bien, sigamos. Entonces, sabiendo eso, una de las cosas que en condensadores tenemos que tratar de hacer para detectar la posibilidad de que existan errores en lo que hacemos, y ya van a ver que en casi todos los ejercicios lo tenemos, es hacer la curva de condensación. ¿Cómo se hace esa curva de condensación? Y bueno, en este caso es muy simple, ya que el elemento que condensa a una única temperatura, porque es un vapor puro, y el líquido
tengo dos temperaturas, la entrada y la salida, o sea, y es proporcional, porque la cantidad de calor que se va a ir produciendo va a ser proporcional. Entonces, ¿cómo lo hago? Y bueno, hago una relación entre el calor entregado y la temperatura. Hago dos curvas, una para la temperatura del vapor, otra para la temperatura del agua. Como yo sé que desde cero, acá, cero calor entregado, yo tengo esta temperatura inicial del agua y esta temperatura inicial del vapor. Bueno, cuando transcurre hasta la condensación total, yo voy a tener la misma temperatura del vapor, porque es vapor que se condensa y solamente transfiere no calor sensible, sino calor latente, y sí va a transferir calor sensible la temperatura, el agua. ¿Sí? Entonces hago esta gráfica. Van a ver que después cuando hablemos de otro tipo de mezclas, se va a hacer un poco más complejo armar esta gráfica, no es tan difícil, pero se puede hacer más complejo. Ustedes ya han visto cómo graficar en MATLAB, y bueno, está bastante bueno. ¿Por qué es necesario ver esto? Para ver si realmente lo que estamos proponiendo tiene una lógica. Y acá tiene una lógica, o sea, el elemento más frío eleva su temperatura y este que no tiene que elevar, no la eleva. ¿Sí? Bueno, sigamos. Con estos datos que ya tengo, puedo calcular la delta T medio logarítmica como la razón entre la temperatura del vapor, la temperatura de vapor, el extremo de salida, temperatura de vapor, menos la temperatura de salida, menos la temperatura de vapor, menos la temperatura de entrada, sobre la razón de ella. Eso me da 62 grados Kelvin de delta T. Con eso, yo voy, en este caso, fijo un UD de 1500 J Joule segundo metro cuadrado Kelvin. Acá está la referencia de donde se sacó, la página 152 de intercambiador de calor de Kao, ¿sí? Que dice que debe estar entre 550 y 1100. Acá fíjense que esto dice el ejercicio y yo consigo 1500. Eso tiene una razón de ser. Yo parto de estos valores y seguramente tuve que recalcular, y me dio para poder armar el equipo. Acuérdense que el proceso es, defino un U, con eso defino un área, con eso defino mi intercambiador y después lo verifico. Si no da la verificación, tengo que empezar a cambiar arriba para que el equipo pueda sostener ese servicio. Si el U fue, como en este caso, más grande, significa que el valor que me entregó el cálculo es más elevado, o sea, es mayor de 1100. Es decir, que el área ha sido más chica, entonces como me quedaba un área muy grande, tenía que reducirlo. Para reducirlo hago este proceso que es iterativo, o sea, arranco con un valor, logro, verifico, si no verifico, vuelvo con un valor y vuelvo a verificar. ¿Sí? Vuelvo a decir, esto no significa que esté mal el ejercicio, sino que tomé una tabla con solventes orgánicos. Los solventes orgánicos son una variedad muy grande, que han tomado más o menos los límites usuales que tienen, lo que no significa que haya cosas que no estén por debajo y por encima. ¿Sí? Nos da un parámetro para empezar el cálculo. Y desde esa forma lo tienen que entender. Bueno, entonces, una vez que eligieron el U, con el U, el calor que ya calculamos de condensación, el U y el delta T medio logaritmo que ya calculamos, que es este, puedo calcular el área. El área me da 70 metros cuadrados. ¿Sí? Para hacer eso, entonces ya tengo que hacer una parte de diseño, que es decir, bueno, a ver, para 70 metros cuadrados, este es un intercambiador horizontal por la carcasa. Significa, bueno, a ver, por los tubos, voy a poner tubos de tanto, voy a poner tal, y van armándolo al ejercicio, ¿no? Al equipo, ¿no? Por ejemplo, acá definen que la longitud va a ser de 3 metros, que el diámetro va a ser de 3/4 de pulgada, con 13 WBG, eso ya se lo debe haber indicado el ingeniero, que es el espesor, digamos, la norma del espesor, con lo cual me da un diámetro interno de 0,56, que esto es un 1,4 centímetros de diámetro. Con esto saco la superficie exterior por pie lineal. Acá están las referencias de dónde saca la información. Elijo un paso de tubos de 1 pulgada. Y lo que me da que bajo esas condiciones, con el caudal, que en este caso es el área de diseño, dividido en la longitud del tubo,
por el área de flujo de un tubo, que me daría aproximadamente 383 tubos. Este 383 puede ser el valor definitivo, pero primero tengo que pasarlo por tablas para ver si la norma, y la norma, la tema, me indica que es factible o no es factible. Cuando yo lo pongo acá, yo a su vez tengo que definir el número de pasos por los tubos, es decir, el agua va a pasar va a tener 2 pasos, con lo cual me da para esta condición un número de tubos en arreglo en cuadro, un número de tubos de 394. Eso lo sacan de tabla. Eso lo vieron ya con la ingeniera Brenda Ledesma en la parte de intercambiadores de carcasa y tubo. Entonces, dado esto, con estas dos cosas yo saco un diámetro de carcasa que corresponde a esta situación, que es ese diámetro de carcasa. Y saco una distancia de baffles centrales, que lo hago por aproximación, que es aproximadamente igual a una vez el diámetro de carcasa, la que me da esto, y esto también lo defino como el porcentaje de corte de baffle, normalmente 25 grados es un valor usual. Con corte vertical, es decir, están rotados, ¿sí? En realidad, sí, están rotados. Acuérdense que en los horizontales, cuando está horizontal, el baffle no está así, sino está así. ¿Sí? Bueno, saco el área con respecto al área original, que eran 69, este es 72, y saco un coeficiente global a partir de esto. Acá dice real, pero en realidad, más que real, es el coeficiente global inicial de cálculo. ¿Está claro? Después vamos a calcular nosotros el valor real y vamos a poder llegar a concluir. Bueno, por el lado de los tubos no hay mucho para decir porque es un fluido, es agua, con lo cual voy a aplicar las mismas ecuaciones que apliqué en carcasa y tubo. Así que esto es relativamente lo mismo. Saco un área de flujo del tubo, teniendo en cuenta el número de tubos y la cantidad de pasos, saco el G del agua de cada tubo, saco la velocidad, saco el Prandtl, saco el Reynolds, y después compagino todo en la ecuación porque me da un flujo turbulento, o sea, mayor de 2100, con lo cual puedo establecer la cantidad de... Si fuera para Reynolds, Mellol, o sea, régimen laminal, utilizaría esta ecuación. Esto está hecho como referencia, en realidad uso. ¿Sí? Bien. Después hago la corrección, como son tubos, ¿se acuerdan que la corrección que se hacía en doble tubo o en intercambiadores de carcasa y tubo, que se hace la corrección para el diámetro exterior? Acá se hace la corrección, y esto me da 900, me da un muy buen coeficiente pelicular. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ahora lo que importa es el diámetro del coeficiente pelicular de la carcasa. Si se acuerdan, nosotros originalmente dijimos que cuando era vertical, se hacía una película y esa película iba creciendo y iba cambiando el régimen de esa película, que esa película es la que, digamos, mejora, en la medida que sea más turbulenta, mejora la transferencia de calor, ya que el vapor golpea contra la película que está bordeando el tubo y no sobre el tubo mismo. ¿Sí? Si no sería otra historia y sería mucho mejor, pero no lo podemos lograr. Entonces, usando el coeficiente, dijimos que para calcular esto se trabajaba con ecuaciones dependiendo del tipo de flujo. ¿Sí? Entonces, para calcular, yo voy a sacar el número de tubos de la fila central, ¿sí? 2/3 de la fila central, la temperatura media, ¿sí? Y con eso, con esta ecuación, la 11.3 del Process Heat Transfer, puedo llegar a determinar el número de Reynolds, ¿sí? Este es el coeficiente pelicular de condensación, el básico, y bueno, voy a sacar el número de Nusselt, ¿sí? Para el lado de la carcasa, la distancia entre tubos, el área de flujo de tubos, y la densidad de flujo, el Reynolds, acá tengo un Reynolds bastante grande, si ven, 1.000.000, el Reynolds bifásico, y con ese Reynolds bifásico voy a aplicar el factor de corrección de Wallis. ¿Se acuerdan que dijimos que lo íbamos a hacer para un régimen de flujo
como era acá, ¿sí? Para un H, ¿sí? El H le da un H alto, ¿sí? Esperad un cachito que quiero ver algo. El H le da un H alto, y con eso, esto es para flujo turbulento, y para este flujo turbulento calculo, le hago la corrección, o sea, el H base, y le hago la corrección por Wallis, ¿sí? Y acá me da el H de la parte de la carcasa, ¿sí? Que me da en este caso 1185, un H bastante importante, ¿sí? Bastante importante, pero para que tengan en cuenta, un H de un vapor de agua es alrededor de 1500, ¿sí? O sea, da un vapor bueno de H, pero no tan bueno como da normalmente un intercambiador que tenga vapor de agua, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo los dos H, el H que saqué para tubo y el H que estoy sacando para la carcasa, puedo sacar el cálculo de área limpia y el exceso de área y el área requerida. Entonces, hago la relación. A esa relación hago el área cleaning, saco 34, más el coeficiente de ensuciamiento que está marcado, que estaba como dato, me da 66 metros cuadrados, y el exceso en este caso me da 7,73, que es un valor, o sea, yo tengo 66, eh, el área que yo he definido es 71, y la diferencia me da 7%, o sea, me da un valor cercano al 10% de sobredimensión para evitar problemas. Con respecto a la caída de presión por los tubos no tiene mucho que hablar, ya que ustedes lo han visto originalmente en carcasa y tubo, pero sí acá, en la caída de presión de la carcasa, como dijimos, vamos a tener que, para arreglo en cuadro, usamos la fórmula de Kern, el método de Kern, para definirlo, no hay mucho problema con eso, y si se fijan, acá está GB, está considerado como si fuera un vapor, y el cálculo como para intercambiadores de calor, como la ecuación de Kern, las ecuaciones de Kern para intercambiador de calor como si fuera un gas, no como si fuera un líquido, sino como si fuera un gas, ¿sí? Con lo cual me da el delta P en la carcasa 245, o sea, son valores bajos, como 205, que era el valor que estaba admisible, con lo cual el dato está. Y eso es todo, o sea, no hay mucho más para hacer, ¿sí? Bien, como tenemos tiempo, vamos a ver otra cosa, que es un cálculo un poquito más complicado, con lo cual, fíjense, acá lo tuvimos un cálculo horizontal por la carcasa, ¿sí? Con el horizontal por la carcasa sacábamos Nusselt, y yo ahí me equivoqué cuando le dije el valor, y le sacábamos el Nusselt, y después lo corregíamos por Wallis. En horizontal por carcasa, porque teníamos el flujo de Nusselt, ¿se acuerdan los tubos uno abajo del otro? Y ahora vamos a ver un vertical por carcasa, pero en este caso vamos a ver un equipo que tiene también desrecalentado y subenfriado. ¿Se acuerdan que dijimos que lo teníamos que tratar como dos equipos, como tres equipos diferentes? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se calcula, y les voy a ir explicando algunas cosas que tienen que tener en cuenta como para que no tengan ese problema. Ahora, ven, como podrán ver, este tiene el mismo caudal, creo, sí, el mismo caudal, 80.000 libras hora. Tengo también propanol, pero ingresa a 448 grados Kelvin, ¿sí? Y la temperatura de salida, o sea, 175 grados, y la temperatura de salida es 75 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá? Yo tengo la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Perfecto, pero no sé en qué estado de la materia tengo, si tengo vapor, cuál es la condición del vapor, si tengo un vapor saturado o no, y a su vez si tengo cuánto desde que terminó de condensar lo tengo que subenfriar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Y lo primero que tengo que hacer es determinar cuál a esa temperatura es la presión, a cuál presión y a cuál temperatura va a condensar esa mezcla. Como verán, la presión de operación sigue siendo 1 kilogramo de fuerza, con lo cual le tengo que sumar la presión atmosférica,
tengo acá, y esto lo relaciono y saco el mismo valor que vimos en el ejercicio anterior, que estuve mostrándole, que es 389. Fíjense, 389 y entra a 448, o sea que prácticamente, ¿sí? Tengo 50 grados de diferencia, o sea que el gas entra 50 grados sobrecalentado, tiene que bajar su temperatura hasta la temperatura de condensación, condensar, y después me piden que la temperatura de condensación va a ser 389, y yo voy a tener que sacarlo a 348, significa que después de condensar, tengo que bajar la temperatura a 348. Bien. Entonces, vamos a calcular la carga térmica, pero la carga térmica la vamos a tener que separar. Vamos a ver la parte del gas que se enfría, el vapor que se condensa y el líquido que se subenfría, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el desrecalentado? Y bueno, lo hacemos muy simple, con una ecuación, con un integral, que tiene el caudal de alimentación por unidad molar, ¿sí? Perdón, por unidad de masa, y hacemos la integral entre la temperatura de vapor, que yo ya calculé, que es cuando se condensa, y la temperatura de entrada, que es esta temperatura, del Cp delta T, ¿sí? MCP delta T, en realidad estoy haciendo, y acá saco el calor de recalentamiento, ¿sí? Por otro lado, una vez que el vapor bajó su temperatura hasta la temperatura de condensación, tiene que condensar. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad que condensa, el calor de condensación? Y bueno, es simple, yo tengo el delta H de condensación, que lo tomo de las tablas de propiedades, de las propiedades del propanol, en función de la temperatura de vapor. Esa temperatura de vapor, como dije es esta, ¿sí? 389, lo evalúo ahí, divido de peso molecular para que me dé en kilogramos, y saco el lambda. Este es el calor por cada kilojoule por cada kilogramo que yo vaya a condensar. Como yo sé la cantidad de condensar, entonces puedo sacar el calor latente. Fíjense que este tiene una magnitud más que este, o sea, este tiene 2,36 por 10 a la 7 y este 4,4 por 10 a la 6, ¿sí? En kilojoule. O sea que es muchísimo mayor, ¿sí? Y después tengo el subenfriado, que no va a ser otra cosa que más que la temperatura de vapor y la temperatura de salida. Es decir, el delta T desde que está totalmente, se condensó todo, hasta que se subenfrió todo. Para eso hago exactamente igual, pensando en que voy a condensar en totalidad. Una vez que está condensado, es todo líquido, lo voy a tener que mover desde la temperatura de vapor, que es la más alta, a la de subenfriado, por eso está en este sentido. Y me da por 10 a la 6 también en un orden de magnitud menor, ¿sí? Entonces, el calor total a evacuar va a ser la suma de los tres calores, ¿sí? Bien, entonces, a continuación de esto, como esto todo entra en un solo equipo, yo tengo que calcular cuál es el líquido refrigerante, cuánta cantidad de refrigerante tengo que usar para poder hacer esto posible. Entonces, haciendo exactamente lo que hicimos en el otro ejercicio, es decir, definiendo una temperatura de salida, voy a poder sacar la cantidad de caudal, ¿sí? Este caudal que voy a sacar va a ser la Q total, ¿sí? Que va a ser porque yo tengo que contemplar la cantidad de calor para desrecalentar, la de condensar y la de subenfriar, ¿sí? Entonces, calculo el agua, en este caso es agua, podría ser otra cosa, pero en este caso es agua, y después voy a calcular cuáles son las temperaturas de salida, porque yo tengo un proceso que arranco a 440 Kelvin, 448 creo, 449, y termino a 70 grados centígrados, ¿sí? Entonces yo tengo que saber del refrigerante qué parte se va a usar para subenfriar y hasta qué temperatura va a ocupar eso, desde que arranque hasta que subenfríe, desde que subenfríe hasta que termine de condensación, y desde terminar la condensación hasta, digamos, que se enfrente con el vapor vivo que viene, vapor sobrecalentado que viene inicialmente. ¿Por qué lo tengo que hacer? Y bueno, porque voy a tener que sacar, acuérdense que son tres partes,
Entonces tengo que sacar los delta T medio logarítmico de la primera parte, de la segunda parte y de la tercera parte. Porque los voy a trabajar por separado, como dijimos. Entonces, necesariamente tengo que tener este dato. Necesariamente. Entonces, haciendo esta ecuación, que básicamente es, teniendo en cuenta el calor de su enfriamiento, el caudal y el CP, puedo sacar con la temperatura de entrada, la temperatura de salida, y con esta temperatura, ¿sí? Puedo sacar en la zona de condensación, también, y me queda esta situación, ¿sí? Eso me permite graficar y me va a quedar esta situación, es decir, va a haber un vapor caliente que va a bajar su temperatura hasta la temperatura de condensación, va a condensar, ¿sí? Y después va a subenfriar. Como esta parte es la de mayor condensación, de mayor cantidad de calor, esta es la parte más grande del proceso. El proceso este es relativamente chico en cantidad de calor, ¿sí? No obstante, es bastante grande a nivel de área superficial, ya lo vamos a ver. Entonces con eso saco un delta T medio logarítmico general, ¿sí? Y voy a sacar, esto es el factor de corrección del delta T medio logarítmico, ustedes lo deben haber visto, y voy a sacar los delta T medio logarítmico de cada uno de ellos, aplicando el factor de corrección con esta situación que ya vimos con el R2. De esta forma yo tengo los delta T de cada una de las partes. Teniendo los delta T de cada una de las partes, ahí empiezo el cálculo real del equipo. ¿Por qué? Porque yo sabiendo el delta T, la cantidad de calor, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular o voy a estimar un U para cada situación y voy a calcular el área necesaria que voy a tener para armar mi equipo. Entonces, acá tomo 200 joules segundo metro cuadrado para el desrecalentado, que me da un área de desrecalentado de 88 metros. Después tengo un área de condensado, elijo un U de condensado de tabla, me da un área de 61 metros y un U de o de desrecalentado o subenfriado, que me da 131. El área total la sumo a las 3 y me da 281. Con ese equipo yo voy a empezar a trabajar. ¿Se entiende? Por eso es importante que veamos este ejercicio para que vean cuál es la mecánica de cálculo y que se lo vaya explicando como para que lo entiendan. Bien, entonces ya tengo el área. Y a su vez, con esta área yo puedo sacar cuál es el porcentaje. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de recalentado? Decíamos, tenemos que calcular cuánto es la cantidad. Este es un vertical por carcasa, hay una parte de los tubos que va a estar, de la parte de afuera, que va a estar inundado, porque se lo inunda para poder después subenfriar. Entonces, el porcentaje, que es el área de subenfriado, 131, que fíjense que es bastante grande respecto a la de condensación y a la de recalentado, me da que el 46% de los tubos va a estar mojado, o sea, inundado. El 46% del equipo va a estar con el inundado, ¿sí? Bastante. Este es el porcentaje teórico. ¿Por qué? Porque saqué un U teórico para calcularlo. Entonces, el porcentaje es teórico, ¿sí? Bueno, elijo un condensador, eso ya lo hemos visto en el otro ejercicio y ustedes lo han visto de cómo calcularlos en el caso de intercambiadores de calor de carcasa y tubo. Y bueno, y vamos a empezar a calcular cada una de las secciones por separado. El primero, el cálculo del coeficiente pelicular por los tubos. Esto no hay mucho para decir, así que lo voy a pasar porque en realidad va por los tubos van a un líquido que es agua, no hay mucho que dar, y se saca el coeficiente pelicular que da 954. Bueno, ahora empecemos a calcular el intercambiador. En la zona de desrecalentamiento yo tengo un área determinada, tengo una definición de los parámetros de flujo de esa área, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el área de flujo como por el método de Kahn directamente. Voy a sacar un diámetro equivalente, como se hacía para gases, comunes en un intercambiador de calor por el lado de la carcasa, ¿sí?
de acá saco el coeficiente de transferencia de calor de la fase gas, porque es un gas que baja su temperatura, solamente eso, ¿sí? Para la zona de condensación, sí, ahí tengo que trabajar con las ecuaciones propias para un condensador vertical por el lado de la carcasa. Si se acuerdan, el condensador vertical era el flujo caía, el líquido caía envolviendo el equipo. Entonces, la zona de condensación se saca, como vimos en los ejercicios, la temperatura de condensado, que es la media entre la temperatura del fluido y la temperatura del vapor, dividido 2, la densidad de flujo másico del condensado, como si fuera el diámetro equivalente del condensado, el Reynolds del líquido, el Cp del líquido, el Prandtl del líquido, y después voy a hacer, con ese Reynolds, que es 1740, me da que es mayor de 1600, con lo cual voy a hacerlo por la ecuación por el tipo de flujo. ¿Se acuerdan que cuando era vertical lo hacía por el tipo de flujo? Entonces saco y después hago la corrección por Wallis. Entonces hago la ecuación, me da 160 BTU, ¿sí? La condensación, y luego de eso hago la corrección y me da 5300 joules, o sea, habría que cambiarlo a BTU si lo quieren ver, pero digamos, después lo pueden hacer ustedes, ¿sí? En el caso de la zona de subenfriamiento, que acá yo ya sé, vamos a aplicar lo que vimos en el teórico, el teórico del práctico, en donde tenemos que aplicar y sacar un número de gallo y un número de Prandtl, ¿sí? Para esta situación, y trabajarlo como si fuera superficie estanca, digamos, como si fuera el líquido estancado. Entonces saco la temperatura de subenfriamiento, que es la media entre la temperatura de salida del líquido del refrigerante y la temperatura de subenfriamiento final y la temperatura media del líquido, del refrigerante, perdón, dividido 2. La temperatura de subenfriado va a ser la temperatura de salida, la media entre la temperatura del vapor condensado, que es 1, y la temperatura de subenfriamiento final, ¿sí? Esa diferencia, a la mitad de la diferencia es donde voy a evaluar propiedades. Con eso saco un PRAM, ¿sí? Con eso saco el delta T, que es el delta T de la diferencia entre la temperatura de subenfriamiento media y la temperatura media de pared, ¿sí? Del subenfriamiento. Aquí voy a sacar también la cantidad o el porcentaje de subenfriamiento. Ya habíamos sacado el porcentaje de subenfriamiento, o sea, la cantidad de largo de tubos que ocupaba el subenfriamiento. Por la longitud del tubo me da que son 6,55 pies, ¿sí? Va a ocupar inundado en todos los tubos, ¿no? Va a estar inundado en la parte exterior de la carcasa, todos esos tubos, todos los tubos. Con eso saco un beta, un coeficiente de expansión, y con ese coeficiente de expansión saco un número de gallo, ¿sí? Como lo habíamos explicado. Con el número de Prandtl que saqué aquí y el número de gallo que saqué aquí, voy a obtener la multiplicación y me voy a ir a la tabla, que es la tabla esta, del Chemical Engineering, ahí está la referencia, para obtener el coeficiente C' y el coeficiente N, ¿sí? Para aplicarlos en esta ecuación. ¿Cómo se calculan? Bueno, se ve el número de gallos dio por 10 a la 13, ¿sí? Entonces, perdón, y la multiplicación de los dos me dio por 10 a la 14, con lo cual yo tengo que buscar acá en vertical, porque es vertical, ¿sí? Y tengo más de 10 a la 9, porque acá es 10 a la 14, más de 10 a la 9 tendría 0,13 y 0,33, ¿sí? Con esos dos valores, 0,13 y 0,33, puedo calcular el H de subenfriamiento, que me da aproximadamente, para que ustedes entiendan, 202 joules, o lo que es lo mismo, 35 BTU. Bastante bajo. Es lógico, tiene que dar entre 40, 50 máximo a 20, ¿sí? Con esto, que yo ya tengo, yo puedo hacer el listado de todos los U que calculé, y calculé
El de recalentamiento era 268, que es igual a 47,22. El de condensación, que es 472, fíjense, 10 veces más. Fíjense que acá es más de 10 veces, ¿sí? Y por eso decíamos, cuando habíamos el teórico, que, a ver, normalmente no conviene hacer en un solo equipo de recalentado y subenfriado, que en algunos casos el subenfriado está justificado en 1 o 2 grados, pero en este caso es bastante más. Y bueno, y entonces eso hace que el equipo sea grande y que no tenga aplicación. Estamos haciendo un ejercicio para que ustedes vean qué es lo que pasa. No necesariamente está bien hecho este ejercicio, me refiero a que no es un buen diseño, pero está hecho precisamente para que puedan entender cómo cambian los los U, perdón, y cómo eso hace que las áreas sean totalmente diferentes. Cuando hago esto, sumando las áreas limpias de cada caso, me da 66, 45, fíjense la diferencia. La área de condensación, que es el lugar donde más nos interesa usar área, tiene muy poco tamaño, o sea, sería un equipo muy bajo, de 45 metros cuadrados, si solamente condensara, y fíjense que tengo un equipo de 230, ¿sí? Es mucho, muy grande. ¿Por qué? Porque el subenfriamiento me da 118 y el de recalentamiento me da 66. Dicho esto, el U entonces cleaning lo saco de esta forma, sacando el área, la sumatoria de las áreas, el área total, le aplico saco un U requerido que me da 94, y con eso calculo el área requerida, que es 276, y el área que había calculado era 287, el exceso es 393. ¿Sí? Está muy bajo el exceso precisamente porque está trabajado este ejercicio, ¿no? La caída de presión de los tubos, no hay mucho para hacer, y la caída de presión de la carcasa es básicamente lo que explicamos anteriormente. Lo puedo tomar, en el caso del líquido no hay caída de presión prácticamente, solamente lo puedo tomar como si fuera un gas. De hecho, es lo que hago. En la caída de presión tomo todo como si fuera un gas y saco que da 0,46 contra 0,5. Bueno, a ver, esto es lo que quería explicarles un poco de cómo se calcula en equipo. Estos dos ejercicios son base, después voy a subir otro video más con ejercicios por los tubos. Pero bueno, la idea es ver, estuvimos viendo cómo se condensa la carcasa, cómo se condensa en el vertical por la carcasa, pero vertical, en horizontal y en vertical, y ver desrecalentamiento y subenfriamiento, ¿sí? Después esos ejercicios yo se los voy a subir para que también los tengan y puedan relacionar y vayan viendo el video y vayan relacionando. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.